En medio de este ambiente campestre en el que me encuentro, extiendo un saludo cariñoso a cada uno de los miembros de la familia Emergencias Bíblicas, donde te encuentres en el país de tu residencia, en la ciudad, en el pueblo, en el municipio, en la municipalidad, en la vereda, donde te encuentres. Dios sea contigo. Quiero decirles que me encuentro contento porque el proyecto del cual vengo anunciando desde hace un tiempo acá está cada día más cerca de convertirse en una realidad. Hemos analizado la importancia de este proyecto y confiamos en Dios que el impacto del mismo pueda ser de mucha utilidad para la Iglesia Adventista a nivel mundial. Prioritariamente va a ser en el habla hispana, porque no hablo todavía suficientemente el inglés, no lo hablo como yo quisiera, así que todo será en español. En su momento, este proyecto verá luz en ese idioma si es la voluntad de Dios. Por lo pronto algunos se preguntarán, bueno, ¿y en qué consiste el proyecto? Queridos, el proyecto es una escuela que queremos articular en unión con otras instituciones, una escuela de teología pura, teología ortodoxa, nuestra teología, y se brindará en 4 semestres un estudio que creo yo va a ser de importancia para aquellos hermanos y aquellos amigos que quieran entender mejor el texto bíblico. Por lo pronto, eso es lo que les voy a decir. Las informaciones las seguiré suministrando en la medida en que el proyecto vaya cada día dándose como esperamos para que Dios sea honrado por medio de él y ustedes también, aquellos que se interesen, sean beneficiados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero extenderles una bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, tu canal. Estamos estudiando la lección número 7. Esta lección cubre la semana que va del 8 de febrero, sábado 8 de febrero, hasta el sábado 15 de febrero del año 2025. El título de la lección para esta semana es El problema del mal. Pienso que es un título que está en armonía con lo que venimos analizando. En lecciones anteriores, ustedes han dado cuenta que hemos visto, o el autor de nuestra lección ha tratado de exponernos que Dios es un Dios compasivo, apasionado, ha presentado algunos matices del carácter de Dios que para muchos es desconocido, para otros que estamos más familiarizados con el texto bíblico y en nuestra relación con Dios entendemos que Dios es un Dios que tiene pasiones, que tiene emociones, que nosotros, los seres humanos, le asignamos a Dios una serie de emociones que son típicas de nosotros y que a esas emociones, a esas pasiones, a esos sentimientos se le conoce con el nombre de antropopatismos. Hoy vamos a analizar el problema del mal, trataremos de sumergirnos en por qué ocurre lo que ocurre aquí en esta tierra y para ello es de vital importancia que nosotros entendamos, que tengamos como marco referencial el conflicto cósmico, el conflicto entre el bien y el mal. La lección lleva como título, como les dije, el problema del mal, y el versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 4, y lo comparto con ustedes y dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Eso lo describe el vidente de Patmos, el apóstol Juan. Como marco para esta lección, que correspondería al día sábado 8 de febrero, lo leemos y la estudiamos en la tarde, quiero introducir esta lección leyendo y diciendo lo siguiente. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Esto es verdad. Son muchas las personas que se preguntan por qué existe el mal. ¿Por qué razón, si existe un Dios tan bueno, por qué existen tantas atrocidades en el mundo? Continúo con esta lectura. Estas personas ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos.
Es esto un misterio que no pueden explicarse. Como este es un misterio que no puede explicarse, muchos ateos señalan entonces el problema del mal como la razón de su incredulidad. Ellos dicen, yo no comprendo cómo un Dios que dice ser amoroso permite el mal. Como están descontextualizados, como no aceptan tampoco la existencia de una fuerza maligna que se opone a los esfuerzos de Dios por traer paz y armonía a la tierra, ellos terminan echándole la culpa a Dios. Yo quisiera en esta semana poder ayudar a alguno de ustedes, si todavía tiene ese concepto en su cabeza, para que lo dejen a un lado, con la ayuda de Dios, con el testimonio que nos dan las Sagradas Escrituras y bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo confío en que al finalizar la lección de esta semana, usted tenga una noción más clara de por qué existe el mal y pueda entender que el problema del mal será un problema que Dios ha de resolver para siempre. Espero que nos acompañes entonces en el transcurso de esta semana. No dejes de escuchar ni un solo día de la lección. Permite al cielo que te ayude, que puedas tú entender a la medida que leemos el texto bíblico, que tú puedas dirigirte con confianza a Dios para pedirle que te ayude a entender algunos tópicos, algunos temas que no son fáciles para nuestra mente humana. Vamos a continuar entonces, vamos a deleitarnos con el estudio de la palabra de Dios para esta semana. Entramos en el análisis de la lección del día domingo. El día domingo, 9 de febrero, trae el siguiente título: ¿Hasta cuándo, Señor? Esta es una pregunta. Queridos, la paradoja del mal no es algo que le compete al mundo moderno, no es algo actual, no es una pregunta que se ha formulado la gente pensante del día de hoy, en lo absoluto. Desde hace siglos, este dilema, esta paradoja del mal, ha sido una pregunta formulada por el hombre. Lo han expresado hombres como Job, lo han dicho y lo han preguntado hombres como el profeta Jeremías, como el salmista David y como Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Usted puede leer en los siguientes versículos. Por ejemplo, Job capítulo 30, versículo 26, dice de la siguiente manera: Sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Por su parte, el profeta Jeremías, en el capítulo 12 y el versículo 1, nos dice lo siguiente: Justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Ese es el pensamiento, esa es la pregunta, es la inquietud del profeta Jeremías. El salmista David también tiene una inquietud, pero la voy a dejar de último. Vamos a referirnos lo que aparece en Malaquías, el capítulo 2 y el versículo 17. Dice de la siguiente manera: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Estas son preguntas que vienen de tiempo atrás. Hace miles de años el ser humano se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Sin embargo, he dejado la expresión de David de último porque me parece que recoge muchísimo de lo que hoy estamos viviendo en el mundo. Acompáñenme a buscar en el Salmo 10. Y del Salmo 10 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en las trampas que ha preparado. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios.
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no caeré jamás, nunca me alcanzará la desgracia. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay insulto y maldad. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para atrapar al pobre. Atrapa al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y en sus fuertes garras caen muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios lo olvida, cubre su rostro, nunca ve nada. Y acto seguido, el salmista dice, levántate Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Aquí el concepto pobre no tiene nada que ver con escasez económica. Aquí los pobres somos todos aquellos que en algún momento del vivir en esta tierra hemos sido maltratados por otras personas, por el mismo pecado o por el mismo Satanás. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Uno pudiese decir que, ok, el mal solo nos ha afectado a nosotros, los seres humanos, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar que esta expresión ¿hasta cuándo, Señor? O por lo menos esa sensación, el mismísimo Dios también la experimentó. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 27 y el versículo 46. Dice de la siguiente forma: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben, hermanos? Pocas veces nosotros nos detenemos a meditar en este pasaje. Pocas veces le dedicamos una reflexión a estas palabras. Normalmente se entiende que Jesús se sintió abandonado por el Padre, punto. Pero pocas veces hemos pensado que quien está expresando esta palabra lastimera de abandono no es otro que Dios encarnado, no es otro que Emmanuel. En otras palabras, hasta el mismo Jesús, es decir, hasta el mismísimo Dios, experimentó en su carne el terrible problema del mal. Cuando Cristo pendía en la cruz, las huestes del mal hacían un esfuerzo indecible para que Él se sintiera abrumado y abandonara su confianza en Dios. En esas instancias de debilidad es cuando Jesucristo exclama esto que acabamos de leer. Pero ¿saben? En medio de esa expresión dura, en medio de esa lúgubre expresión de abandono, hay una luz de esperanza. Jesús fue sostenido en la cruz por la esperanza, aunque el cumplimiento de esa esperanza no se veía a la vuelta de la esquina, no se veía allí, Jesús se sostuvo porque durante su vida había aprendido a confiar en Dios. Las palabras que había leído del texto sagrado eran para él un tesoro que le ayudaba a entender algo de lo cual estaba pasando. Yo quiero decirte, hermano mío, mucho de lo que tú estás viviendo, muchas situaciones duras que estás atravesando, no las vas a comprender. Y probablemente habrás también dicho, ¿hasta cuándo, Dios mío, yo tendré que soportar esto? Hoy, mi llamado es, conserva tu esperanza intacta en Dios. Aunque hay cosas que no entendemos, muchas de estas cosas solo recibirán esclarecimiento cuando Dios vuelva, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Te animo a perseverar en la fe. Para el lunes 10 de febrero, la lección se titula Hay muchas cosas que no conocemos. Hermanos, amigos, ¿sabes tú de los acuerdos secretos que hacen los gobiernos tiranos del mundo actual entre ellos? ¿Sabes tú los alcances que hay en la mente de aquel dirigente que no cree en Dios, que no teme a Dios y que quiere hacer su voluntad?
Definitivamente hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Y en la Biblia hay una historia que adquiere relevancia en estos momentos, y me refiero a la historia de Job. Esta historia me habla de que había un hombre que estaba tranquilo en su casa. De este hombre, la Biblia dice que Dios lo consideraba recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero a este hombre, con estas calidades, con este nivel de vida espiritual y de relacionamiento con Dios, le sobrevino la desgracia. Le ocurrió una tragedia. Por cierto, déjame decirte que Job no sabía que Dios tenía ese pensamiento acerca de él. Job ignoraba el concepto que Dios tenía acerca de él. Pero aún así le ocurrió una tragedia que tuvo un final feliz. Nosotros podemos leer esa tragedia en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, y vemos el epílogo feliz por allá, en el último capítulo del libro. Pero no siempre una tragedia termina en un final feliz. Cuando Job estaba en esa circunstancia, Job también se preguntaba por qué él estaba viviendo, por qué experimentaba esa situación. Lo que tú hoy estás viviendo probablemente no se compara con la experiencia de Job. Yo miro que en el texto de la Biblia a Job se le presenta como un hombre de gran paciencia. Ignoro si tú conoces a alguien que haya perdido todos sus hijos, que haya perdido toda su hacienda, que haya perdido sus fábricas, que haya quedado en la bancarrota y encima de eso le sobrevenga una enfermedad maligna. Yo no conozco a nadie que haya experimentado una situación tan compleja como la que vivió Job. En esas condiciones, Job empezó a cuestionar el por qué le estaban ocurriendo estas cosas y solicitó audiencia al soberano universal. En el capítulo 38 del libro de Job aparece la intervención de Dios y dice de la siguiente manera, parafraseando este versículo: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Cuando Dios le dijo a Job esta frase, no sé cuál fue la reacción de Job. Lo que yo creo y podemos deducir es que Job guardó silencio, porque ¿qué podía él responder frente a lo que Dios estaba planteando? Al igual que el patriarca Job, al igual que ese hombre de paciente espera del pasado, nosotros hoy debemos reconocer, hermanos, con humildad, que en este mundo ocurren cosas que tras bambalinas, que detrás de bastidores no las podemos entender y no sabemos nada de lo que ocurre en este mundo a ciencia cierta. El hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no haya respuestas buenas para esas preguntas. No significa que el problema del mal se vaya a quedar irresoluto por parte de Dios. Lo que debemos aprender es que hay que confiar en la bondad divina. No podemos echar al olvido todas las buenas cosas que Dios ha hecho en favor de nosotros. Hay muchas cosas que definitivamente nosotros no conocemos. Y saben, hay algunas situaciones que se han presentado en esta tierra, crímenes, desajustes sociales, desórdenes, que no sabemos quién estuvo detrás. Ustedes saben que hay grandes enigmas de la humanidad. Por ejemplo, los que nacieron en el año 2001 no pueden tener conciencia de lo que sacudió al mundo. La célebre y nefasta tragedia de las Torres Gemelas. ¿Quién estuvo realmente detrás de esta tragedia? Se han tejido múltiples teorías conspirativas, pero la verdad, solo la sabremos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y allá en las cortes celestiales, cuando tengamos que analizar los registros que de los malvados que se pierden quedaron consignados allá, nos daremos cuenta quién estuvo
maquinando detrás de esa tragedia? ¿Quién está detrás de las hambres? ¿Quién está detrás de muchas guerras? No lo sabemos. Pero pienso que hoy, más que estar interesados en saber qué ocurre en las naciones, pregúntate tú, ¿quién está detrás de tu déficit espiritual, de tu problema emocional? ¿Quién está detrás de tu enfermedad? No es Dios. De eso sí puedes estar seguro. No es Dios. Hay un enemigo que hace esto. ¿Te dejarás tú derrumbar sabiendo que Dios solo desea para ti el bien? Dale la oportunidad a Dios de demostrarte cuánto te ama y de que te sacará adelante a pesar de todas las situaciones difíciles. ¿Confías en Dios? Si confías en Dios, déjame este comentario. Confío en Dios. No importa lo que esté pasando, seguiré confiando en Dios. Como dijera Job, aunque me matare, en Él confiaré. ¿Confías en Dios? Yo confío en Dios. Para el día martes 11 de febrero, el título de la lección es El teísta escéptico. Quiero introducir esta lección dirigiéndome a los padres que han sido responsables. Me dirijo a quienes han ejercido una paternidad responsable. Si tú eres de esos padres que has sido irresponsable con tus hijos, esto no es contigo, no lo vas a entender. Me dirijo a quienes han cuidado, a quienes han protegido, a quienes han guiado a sus hijos con absoluta responsabilidad. Te pregunto a ti, padre y madre, ¿alguna vez le explicaste a tu pequeño niño las razones que les llevaron a ustedes dos, papá y mamá, a tomar ciertas decisiones? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque tu criaturita no lo entendería. Pero esa decisión que tú tomaste, lo hiciste pensando en el bien de él también. Aunque él no entiende las motivaciones que hubo detrás de esa decisión, ustedes sí saben que lo hacían por el bien de ellos. Similar y muchísimo mayor ocurre con Dios. Quiero acompañarles en la lectura que del profeta Isaías encontramos en el capítulo 55, versículos 8 y 9, y que lo encontramos en la lección. Dice el profeta Isaías, hablando de Dios: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Esta descripción del pensamiento de Dios en contraste con el pensamiento de nosotros nos debe ubicar en el lugar correcto. No podemos entender los pensamientos de nuestro Dios. No es inteligente tratar, procurar, intentar entender el actuar de Dios. Debemos recordar, queridos, que sus pensamientos, como lo expresa el mismo profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11 de su extraordinario libro, los pensamientos que Dios tiene en favor de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Dejemos que Él actúe. Él sabe qué hacer. Me llamó la atención este término que utiliza el autor de nuestra lección, el teísta escéptico. Él explica esto. Cuando yo lo leí por primera vez, quedé teísta escéptico, pero luego lo comprendí. Probablemente no recoge todo lo que nosotros queremos, pero preliminarmente nos ofrece una muy buena explicación. Voy a leer textualmente. El teísta escéptico, que soy yo, cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero como está limitado en su conocimiento del actuar de Dios, le impide comprender plenamente el por qué Dios actúa de esa manera. Pero no significa que él no cree en Dios, simplemente que desconoce las razones subyacentes que hay detrás de las decisiones que Dios toma y que a veces a nosotros nos resulta paradójico, controversial o simplemente incomprensible. Aquí es donde entra en juego la inteligencia de nosotros. No podemos tratar de entender la mente de un ser infinito. Es imposible para ti, que a duras penas llegas a 30 años, tratar de conocer la mente de quien vive desde la eternidad y por la eternidad. Es difícil, imposible para mí
que ya cumplí el doble de la edad que acabo de mencionar, intentar entender la mente del soberano del universo. Humildemente tengo que decir como Job, yo no sabía nada, me quedo callado mejor. Yo pienso que es mejor pedir que Dios nos ayude a confiar en su dirección. Ahora, al finalizar de esta lección hay una pregunta que es vital, es muy importante. ¿Cómo puede la comprensión adventista del juicio y la doctrina del santuario arrojar luz sobre el problema del mal? Esa es una pregunta muy valiosa. Tenemos, o por lo menos debiésemos como adventistas, tener la tranquilidad de saber lo que le espera al mundo. Personalmente me parece muy increíble que haya disque adventistas que, sabiendo lo que le ocurrirá al mundo, se enfrasquen en asuntos políticos. La cita aparece en el libro Obreros Evangélicos, la página 408. La había leído, pero hoy adquiere relevancia en el marco de la lección del teísta escéptico. Dejemos que Dios actúe. Hay cosas que ocurren en tu país, hay cosas que ocurren en mi país que no las entendemos. Por esto, los que enseñan en la iglesia, es decir, pastores, profesores de Biblia, maestros de escuela sabática, profesores de cualquier institución adventista, sigue diciendo el texto, los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por su celo en la política, deben ser destituidos sin demora de su trabajo y responsabilidades, porque el Señor no cooperará con ellos. No debe emplearse el diezmo para pagarle a nadie, para perorar sobre cuestiones políticas. Cada maestro, predicador o dirigente de nuestras filas que se sienta incitado por un deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas debe ser convertido por una creencia en la verdad o renunciar a su trabajo. Deberá ejercer una influencia como colaborador de Dios para ganar almas para Cristo o se le quitarán las credenciales. Si no cambia, oigan bien esto, si no cambia, causará daño y únicamente daño. Dejemos que Dios actúe. Yo quisiera, y ojalá la iglesia, cada iglesia local, valorara este asunto. Y a aquellos hermanos, desde el pastor para abajo, que se enfrascan en temas políticos, que anden enviando mensajes políticos, defendiendo un gobierno, defendiendo una ideología, a esos hermanos bien se les haría decirles, ¿usted está con Cristo o con quién está? ¿Cree usted que este político de turno es el que va a resolver los problemas de la humanidad? ¿Por qué no se concentra en predicar la palabra de Dios y deje que Dios desde el cielo se encargue de administrar esto que le corresponde a Él? Por esto en este día yo te invito, hermano mío, para que trates de no entrar en la mente de Dios. Dios es demasiado sabio, demasiado grande y el universo no le queda grande a Él. El que rige los mundos con atinada dirección, ¿crees tú que no podrá guiar las riendas de este minúsculo, de este átomo en el universo llamado Tierra? Y si esto ocurre, ¿cuánto más estará Él dispuesto a guiarte también a ti? La lección para el miércoles 12 de febrero se titula La defensa del libre albedrío. El libre albedrío lo podemos definir como la capacidad que tenemos los seres pensantes y racionales de tomar decisiones basadas en nuestra capacidad de análisis, en nuestro raciocinio, en nuestra libertad. Podemos decir que el primer ser creado que usó su albedrío fue Satanás. En el tiempo y por lo encontrado en el texto bíblico, quien siguió en su orden, haciendo uso de su albedrío, fue la primera pareja, Adán y Eva. Encontramos luego los antediluvianos, Noé cuando decidió embriagarse, y dejemos todas esas historias de los personajes bíblicos que cometieron errores precisamente porque tenían albedrío. Y nos encontramos tú y yo hoy. Tú tienes la libertad de tomar decisiones. Yo tengo la libertad de tomar mis propias decisiones. Responsabilizaríamos al Señor por las malas decisiones que nosotros tomemos, conociendo sobre todo tú y yo lo que Dios espera de nosotros. Si no fuese posible que alguna persona desconozca
digamos que no conozca a plenitud las Sagradas Escrituras, ¿saben qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, guía la mente de todos los seres humanos. No hay un solo ser humano que no sea guiado por la obra del Espíritu Santo. La voz de Dios a través del Espíritu se oye en la conciencia de todos los seres humanos, porque Dios dijo que colocaría su ley en la mente, en el corazón de los seres humanos, para saber, conocer y distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, es responsabilidad de cada ser humano, es responsabilidad nuestra si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Creo que ustedes han conocido la robótica. En estos tiempos se habla mucho de la inteligencia artificial. Han oído, han visto de creaciones robóticas que han hecho grandes fábricas, grandes compañías de electrónica, de robótica, de todo esto, donde hay robots que se parecen tanto a un ser humano, hablan, atienden, hay policías de tránsito que ya son robots y que dirigen todo. Dios no nos hizo a nosotros autómatas, Dios nos hizo con albedrío, porque precisamente para que haya amor tiene que haber albedrío. Yo no puedo amar a una persona si yo soy un autómata. Y la realidad del libre albedrío moral resulta evidente a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Nosotros mismos, tú y yo, ejercemos cada día y en un grado u otro del libre albedrío. No seríamos humanos si no tuviésemos el libre albedrío. ¿Y saben cómo se manifiesta el amor de Dios con esto del albedrío? Porque si Dios me hubiese creado a mí autómata, Él no tiene por qué decirme a mí lo que yo debo hacer. Porque se supone que ya yo vengo codificado para hacer lo que Él quiere que yo haga. Por el contrario, en el texto bíblico encuentro que Dios me seduce, Dios me muestra, Dios dice con amor eterno te he amado, te he atraído con cuerdas de amor. Todo esto me significa a mí, todo esto me dice que Dios ha dejado que mi albedrío sea utilizado libre y soberanamente para amarlo o despreciarlo. Pero Dios no ha dejado a ningún ser humano sin manifestaciones de su amor, de su ternura, de su protección. Hoy, cuando tú sientas que crees que Dios te ha abandonado, piensa en todos los momentos en los que has visto la mano de Dios. De una manera misteriosa han ocurrido cosas que aparentemente son el resultado de la casualidad. Para un cristiano no existe casualidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usemos hoy el libre albedrío para la honra y la gloria de Dios. Usemos nuestra libertad de elección para elegir correctamente. El mismo Dios nos ha dicho, mira, yo he puesto delante de ti el camino de vida y el camino de muerte. Elige pues el camino de vida para que vivas tú y tus hijos. Ya Dios nos lo ha dicho. De nosotros dependerá qué decisión vamos a tomar. Pero no culpemos a Dios si después que Él se nos ha manifestado y nos ha dado orientaciones precisas acerca de cuál debe ser la decisión que debemos tomar, no culpemos a Dios por nuestras malas decisiones y tampoco enseñes a tus hijos que por causa de una mala decisión tú vayas a decirle a tu hijo que es que Dios no existe o que Dios es un Dios falto de amor. Dios te ama y te está guiando por el camino correcto. Déjate conducir por Él. La lección para el día jueves 13 de febrero se titula Amor y Maldad. Para introducir esta lección quiero compartir con ustedes una de las declaraciones que encontramos precisamente en el texto de este día y dice de la siguiente manera: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor.
El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Si Dios, al crear al ser humano, lo dotó con el albedrío, esto significa que Dios esperaba que el ser humano pudiese amarlo de una manera libre y espontánea. Con razón se dice que sin el libre albedrío no puede haber amor. Si una persona ha sido automatizada para realizar ciertas acciones, y en el caso concreto que nos referimos al manifestar amor, si nosotros hubiésemos sido automatizados para amar, ya eso no es amor, porque precisamente el albedrío es lo que permite que el amor se manifieste en su máxima expresión. Si Dios es amor, Él tendría que crear una criatura que también fuese libre. El único ser libre en todo el universo se llama Dios, pero las criaturas que Dios creó son libres también para elegir el camino que deseen. Cuando Dios decidió que el hombre amase, no fue porque colocó en el hombre un elemento desconocido, ya Él amaba. Por eso la Biblia dice que Él nos amó primero. Y aunque no podemos conocer, aunque no podemos ver el fin desde el principio, aunque no podemos ver a través de la oscuridad, podemos confiar en Dios, quien sí tiene esta capacidad. Y al tener esta capacidad, Él nos puede decir desde ahora que el amor triunfará finalmente. Justamente el mal uso del albedrío fue lo que condujo a que en el cielo Satanás pecara, y fue lo que indujo al hombre aquí en la tierra a pecar también. Si no hubiese tenido la libertad de elegir, el hombre no hubiese podido manifestar el amor a Dios. Dejando a un lado estos relatos que ya acontecieron, la caída de Satanás es una realidad histórica en el texto bíblico. La caída de nuestros primeros padres quedó consignada en el capítulo 3 del libro del Génesis y se constituye también en la única fuente autorizada para entender el por qué aquí en la tierra existe el mal. Dejemos a un lado esos relatos y concentrémonos en el día de hoy. Delante de tus ojos, delante de mis ojos, se abren dos oportunidades. Solo existen dos opciones. O eliges el camino del mal, con sus consabidas consecuencias, o eliges el camino del amor que Dios nos ha trazado. En la cruz del Calvario se mostró de una manera maxificada lo que Dios siente por nosotros. Y la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ninguno que crea en Él se pierda, sino que pueda tener la vida eterna. Aprende a disfrutar de la libertad, pero aprendamos a elegir de una manera correcta. No convirtamos en libertinaje el magnífico don que Dios nos ha dado a través de la libertad. En Cristo Jesús somos libres, pero no libres para hacer cualquier cosa, sino libres para desarrollar el máximo potencial que Dios ha dejado incrustado en la mente de cada uno de los seres humanos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Te pregunto en esta hora, ¿has utilizado con responsabilidad el libre albedrío? ¿En alguna ocasión tu libertad te ha conducido a elegir mal? Hoy Dios espera que al oír estas palabras rectifiques aquellas conductas que de pronto te han traído problemas a tu vida. Reacciona y vuelve a los caminos de Dios. Ese es el llamado que hoy te curso a ti. Elijamos entre el amor y la maldad, elijamos el amor. Estamos culminando ya la lección de esta semana y nos encontramos en el día viernes 14 de febrero. El título de la lección es Para estudiar y para meditar. Déjame el comentario de los estudios realizados de esta semana, ¿cuál te ha parecido interesante? ¿En cuál de los días de la semana te encontraste con una enseñanza que no la comprendías y que ahora, gracias a Dios, has tenido claridad respecto a ese tema? Déjame ese comentario. ¿Cuál de los días de la semana te ha dejado la mejor enseñanza? Como es habitual, voy a compartir con ustedes la declaración que aparece aquí en el día viernes y la encontramos en el libro Patriarcas y Profetas. Escuchen con atención esta declaración. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios.
La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo, escuchen bien, por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Hacemos un paréntesis. ¿Podía Dios haber destruido a Satanás tan pronto éste se rebeló? La respuesta es sí podía. Pero como ya existían criaturas, Dios esperaba que esas criaturas entendiesen mejor el por qué Él no destruyó a Satanás inmediatamente y dejó que Satanás siguiera con el curso de su acción. Pero, continuamos, si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por amor. Corrijo, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios, para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedaran establecidas para siempre. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Yo creo que ninguno de nosotros, pensándolo sabiamente, pensándolo juiciosamente, nos gusta el pecado. Hemos visto alrededor de nosotros cómo el pecado ha maltratado a muchos seres humanos, cómo los desdibuja. Ustedes habrán encontrado en la calle personas tiradas en el piso y pareciera que fueran menos que los animales. Y ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué el hombre llega a esa condición? Justamente por causa del pecado. Hoy tenemos la oportunidad de decirle a nuestro Dios, ayúdame para vencer el pecado. El que inició en nosotros su buena obra, la terminará y la perfeccionará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Muchísimas gracias, hermanos y amigos, por habernos acompañado en el repaso de esta lección. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares a través de estos dispositivos. Espero que para la próxima semana el estudio sea tan significativo como lo ha sido durante estas semanas anteriores. Por cierto, el estudio de la lección para la próxima semana lleva como título Libre albedrío, amor y providencia divina. Vamos a orar para terminar el estudio. Amado Dios, muchas gracias por habernos permitido culminar este estudio. Muchísimas gracias por habernos dado de la luz del cielo para comprenderla. Ahora lo que queremos, Señor, y pedirte es, permítenos vivir esa luz que hemos aprendido hoy, vivirla personalmente y compartirla con los demás. Gracias por escucharnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos y amigos. Bendiciones.